75.000 testigos digitales, personas, hombres y mujeres expertas en programación de computadores, en estadística avanzada, que en colectivo, a través de redes, lograron expresar un trabajo que concluyó en que en Colombia en las pasadas elecciones hubo un fraude electoral. Tres hallazgos, pero solo mencionaría uno. El simple hecho que el 97% de los formularios E14, cuando se elevan al internet en lenguaje PDF, no tenían seguridad llamada candado de hash, metadata, 97% es casi todos los E14, cerca de 120.000 en ese momento, documentos que al elevarse al lenguaje PDF tienen que tener una serie de requisitos establecidos por tratados internacionales vueltos leyes en Colombia. Cuando la mayoría de los formularios E14 se subieron sin la seguridad, significa que se incumplió la Constitución y la ley y se permitió que esa inmensa mayoría de documentos no cumplieran los mecanismos que aseguraran que no serían modificados. La mayoría fueron modificados. Luego, solo ese hecho de romper la ley, de romper la Constitución y los tratados internacionales firmados por Colombia, ya deberían anular las elecciones del año 2026. Se pueden mencionar otra serie de hechos, pero uno inicial que no tiene que ver con el escrutinio, sino sí con esta manifestación, es que se emplearon con dineros extranjeros, se habla de 20.000 millones de pesos, medio millón de bots, es decir, de perfiles falsos o de gente de carne y hueso paga, residentes en el exterior, que se lanzaron a pervertir, a manipular las mentes débiles de la sociedad colombiana. Indudablemente alcanzaron a millones y millones, incluso de trabajadores y campesinos que este gobierno había beneficiado con sus políticas sociales, pero votaron en contra de sí mismos, en contra de sus derechos, en contra del gobierno que propuso las reformas para que no se mantuvieran más en el tiempo. Hoy, en la posesión, el día viernes, se anuncian una serie de hechos de violencia que puede llevar, es lo que quieren, al gobierno de Abelardo a declarar el estado de conmoción interior. ¿Para qué? Porque ese régimen de excepción permite que el gobierno dicte leyes y no solamente el Congreso, y como la mayoría de las reformas sociales que aprobó este gobierno de la vida son leyes, pues perfectamente en cuestión de una semana, a través del estado de conmoción interior, los decretos que se expidan pueden acabar con las leyes de las reformas sociales que tan duramente nos costaron aprobar en Colombia.
Solo necesitan que haya violencia. Solo necesitan una excusa para declarar el estado de conmoción interior, y toda la obra de avance progresista y social, medido en números de millones de personas, diríamos que 5 ya para el 7 de agosto, que hemos sacado de la pobreza, y 2 que hemos sacado de la extrema pobreza, la disminución del hambre, la disminución de las tasas de mortalidad infantil y materna, el aumento del nivel de empleo como nunca en el siglo, el aumento de la producción en difíciles circunstancias. Prácticamente alcanzamos ya a ser la primera tasa de crecimiento del club de la OCDE de más de 50 países, los más ricos del mundo. Estos avances pueden desaparecer en cuestión de una semana a partir del 7 de agosto si declaran el estado de conmoción interior. Luego, prácticamente esta no es la última manifestación del gobierno, sino la primera en la resistencia para evitar que se cambien las normas de justicia social con las que hemos demostrado que es posible no subir inflación, subir crecimiento, subir empleo y al mismo tiempo subir salario y subir equidad social. Una demostración palmaria para todo el mundo de que el neoliberalismo no tenía razón y de que es el momento en que se prolonguen los gobiernos progresistas en todo el mundo. Que aquí lamentablemente no sucedió por un fraude electoral. ¿Cuánto tiempo durará los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio de Abelardo el Breve. Ya intuyen que incluso no duraría los 4 años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar. Y entonces, pues hay que alistarse, no de la misma manera que antes. Ahora no es el momento de sacar candidaturas dentro de un año quizás. Ahora es el momento de detener lo que quieren hacer con las reformas sociales de Colombia. Es esa prueba la que puede cementar una mayoría superior de la población colombiana que se expresará entonces en las próximas elecciones. Pero es la lucha social de hoy, no la electoral, la que puede garantizar la atracción de las mayorías nacionales. Y una de ellas, aquí presente, pues tiene que ver con la educación. ¿Por qué 500.000 votos falsos, usando la calumnia y el terror, pueden convencer a millones de personas trabajadoras en votar en contra de sus intereses propios? Y eso no se llama sino ignorancia. El voto, la calumnia y el miedo entran más fácilmente en el ser humano si éste no se ha educado lo suficiente. Por eso, entre más educación,
más democracia podemos tener, más participación real, más capacidad de poder popular, que es la consigna que quiero levantar para estos meses. Porque si tenemos un gobierno ilegítimo, entonces obedecemos. No. Pero no solamente nos dedicamos a desobedecer, sino que hay que pasar en positivo a la construcción, tal como veníamos en este gobierno. Construir desde abajo, construir con criterio de gobierno, construir realidades en el territorio con poder popular, allí donde agredan. He propuesto que se creen guardias libertadoras que cuiden al pueblo, que si el ejército y la policía en esas regiones obedecen a la Constitución, bienvenidas sean, pero allí donde obedezcan a las mafias, tampoco se les obedece. Las guardias libertadoras son para defender la vida del pueblo. No son paramilitares, sino que obedecen exclusivamente las asambleas del pueblo del territorio y por tanto su fuerza. Y de pronto las armas tendrían que estar al servicio y bajo las órdenes éticas de la misma ciudadanía territorial. Y cuando hablo de armas, estoy hablando de agresiones violentas profundas que desde el Estado se puedan dar sobre sectores de la sociedad colombiana, solo ahí y bajo el dominio y la orden de la ciudadanía civil, no para quitar, atacar los derechos ciudadanos de la población que no votó por Cepeda. No se trata de perseguir políticamente personas diferentes, sino se trata es de aplicar la Constitución del 91 en el territorio nacional. Por eso hay que construir las más amplias alianzas. Le llamo la alianza por la vida y no retroceder hacia pequeños grupúsculos que nos aíslen de las mayorías nacionales. Es construir una mayoría nacional mayor que la que ya se expresó en las elecciones con casi 13 millones de votos, quizás más, y que ya habían puesto el presidente de Colombia, que no se llama Abelardo el Breve, sino que se llama Iván Cepeda. Dado los hallazgos de los 75,000 testigos digitales y frente digital, hoy podemos saber que Iván Cepeda es el verdadero presidente de Colombia. Que se han robado las elecciones, que lo pueden hacer en cualquier país del mundo donde se tengan sistemas electorales vulnerables y privatizados como el de Colombia a través de los hermanos Bautista. Lo anunciamos, lo prevenimos, no hizo caso el registrador, es cómplice delincuencial, presumiblemente. Y no hizo caso la prensa, a la cual sus propietarios habían ordenado que se votara y se hiciera la propaganda mayor a quienes desde la política quieren acabar con los salarios de los trabajadores, con la repartición de tierras,
con el agua de Colombia, que es la vida de Colombia. Es una política de la muerte lo que se está pregonando cuando nosotros dijimos que en el mundo tiene que priorizarse la lucha por la vida. Y la lucha por la vida es la lucha por el bosque, claro, por la selva, es la lucha por el agua, pero también es la lucha por el ser humano libre y digno. Y un ser humano libre y digno es salario y es educación y es salud. A eso le llaman derroche. Sobre esas facturas del gasto social es que quieren hacer los recortes de inmediato. No quieren campesinos con tierras, sino desalojados. No quieren juventudes con universidad, sino embrutecidas. No quieren salud para el pueblo, sino ganancias para las EPS privadas. Y ese es el programa que proponen ahora desde el 7 de agosto. Pues apenas retroceda una sola reforma social, hay que convocar a la movilización nacional. Y quizás, si se atreven a tocar al que habla, al presidente actual de Colombia, y tratar de mancillarlo con cárceles inmerecidas, sean dentro de Colombia o fuera, yo invito desde aquí, antes de que sea tarde, a que se convoque una huelga general indefinida, si eso llega a suceder. Por tanto, que sea la educación pública y siga avanzando, que ya alcanzamos el 63% de cobertura, pero hay que llegar al 100% para ser una sociedad del conocimiento, que ya alcanzamos la gratuidad en buena parte de la educación pública superior, pero tiene que ser para toda condición económica que entre a esas universidades, porque se trata no de una focalización, sino se trata de un derecho universal y es diferente entonces la política. El derecho universal es para la totalidad de la población sin distingos. La focalización es para los más pobres. Cuando se habla de focalización se puede hablar de justicia social, pero cuando se habla de derechos universales, entonces se está hablando de democracia real de Colombia, que implica justicia social, pero implica que el derecho universal sea para todas y todos, para la clase media, para que no tenga odios y no se le creen odios hacia la gente más pobre, hacia los mismos ricos, para que sepan que en la democracia se trata de construir políticas no para ellos, sino para todas y todos, es decir, políticas de derechos y libertades. Y la educación merece ser libre, no está bajo ninguna creencia. Hay libertad de cultos, libertad de pensamiento, libertad de expresión. Los que se arrodillaron como cúpula del gobierno el domingo, se estaban arrodillando no ante Jesús, porque Jesús dijo amar al prójimo, y todos los que se arrodillaron del gobierno han dicho destripar al prójimo, y eso no se llama Jesús, eso se llama Satanás. Así que se estaban arrodillando a Satanás y no a Jesús. Y ese Satanás tiene un nombre concreto en nuestros tiempos. Se llama el genocida Netanyahu.
Es un gobierno que adora al genocidio y por tanto la política de la muerte. Y aquí la mayoría que sí cree en el amor al prójimo y en que el último debe ser el primero, como dijo Jesús, esta mayoría tiene entonces una política de la vida. Y la política de la vida implica conocer la vida, y conocer la vida implica que toda la juventud colombiana y más allá tenga el acceso a la educación como derecho y gratuito en todos los rincones de Colombia. Bien, entonces no es esta la última manifestación, sino la primera de la resistencia popular de Colombia.